Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas a nuestro martes de SNA. Hoy vamos a hablar de sistema nervioso autónomo, vamos a hablar de dolor crónico, vamos a hablar de respuesta inflamatoria, vamos a hablar de muchas cosas importantes para la clínica, para la resolución de los casos clínicos crónicos que tenemos en consulta. Ya, fijaros la botella más preciosa que me han regalado en Brasil en la semana pasada, con el nombre, muy bonitita. Me faltó solo el logo del SNA integrativo aquí, pero estaría genial. Me han regalado también una taza, ahí sí, con el logo del integrativo. Y esta también está preciosa. Muy bien, bienvenidos. Hola Laura otra vez. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todas? Hoy vamos a hablar de temas importantes para nuestra práctica clínica, para la práctica clínica de profesionales de la salud que trabajan con pacientes crónicos, que trabajan con pacientes complejos, sobre todo para profesionales que trabajan con esta característica de pacientes crónicos, complejos, de difícil resolución, donde te toca a ti recibir pacientes múltiples profesionales han fallado anteriormente en poder ayudar a estos pacientes y están o siguen en búsqueda de una solución más consistente para su caso clínico. Y esta semana, como ya sabéis, si no medimos es complicado poder resolver algo. Esta semana me llegó mi algómetro digital de presión y con este algómetro vamos a empezar a hacer algunas pruebas en nuestro centro en Zaragoza y luego vamos a empezar a compartir con vosotros el tema de las pruebas con el algómetro y cómo la modulación del sistema autónomo va a influir en los cambios de la respuesta al dolor, ¿no? Y el algómetro lo que mide es justo esto, la sensibilidad a la presión, el umbral de dolor a la presión. Entonces, si a través de la modulación del sistema autónomo somos capaces de mejorar el umbral de dolor a la presión, esto lo que nos va a señalar es justamente que al estimular el sistema autónomo estamos modulando la vía desde arriba hacia abajo. Pero esto les voy a enseñar en el congreso de julio que va a pasar en Zaragoza, que está precioso, está una preciosidad. Y bueno, vamos a tener tiempo para ir construyendo todo esto hasta llegar a julio, ¿no? Vamos a tener ahí ponentes internacionales, referentes en sus campos y todo esto. Y en la semana que viene, ya voy a adelantarme, porque si no después me olvido, me paso, ya voy entrando en el contenido y luego se me olvida y se me pasa. En la semana que viene vamos a estar en Zaragoza, vamos a estar haciendo un evento presencial en el acuario de Zaragoza. Fijaros qué bonito se quedó esto. Un evento presencial en el acuario de Zaragoza que es gratuito para quien quiera participar. ¿Okay? Este evento en Zaragoza es gratuito para quien quiera participar, pero es presencial. Este sí es presencial y ahí si te apuntas tienes que rellenar un formulario ahí. Escribe aquí abajo si puedes estar ahí en Zaragoza la semana que viene. Escribe aquí abajo funcional, creo que es funcional, y te enviamos la invitación para que puedas rellenar el formulario, puedes participar ahí en vivo con nosotros, sacar fotos, vamos a llevar ahí unos paneles preciosos para que puedas sacar fotos y que podamos llevar adelante lo que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo, que el futuro es funcional. El futuro es funcional, es justamente esta perspectiva, este abordaje terapéutico
que busca una integración más eficiente de los diferentes contextos de la vida del paciente, sin reducir el paciente a una prueba diagnóstica, a un hallazgo clínico, ni nada en este sentido, sino que integrando los diferentes contextos biológicos, social, emocional, fisiológico del paciente en la resolución de estos casos clínicos. ¿Vale? Muy bien. Luego vuelvo a repetir un par de cosas, pero hoy vamos a hablar de dolor crónico y vamos a hablar de sistema nervioso autónomo. ¿Okay? Cómo el sistema nervioso autónomo puede ayudarnos a trabajar con los pacientes crónicos. No solamente, vamos a darle un enfoque al dolor hoy, pero no solamente en el tema intensidad del dolor, ¿okay? Para no ser reduccionistas, otra vez, pero no, para no ser reduccionistas otra vez, no solamente en la intensidad del dolor, sino también en la influencia o en la capacidad que una persona tiene de lidiar con este sufrimiento, con este estresor, con esta condición y aún así ser una persona funcional. ¿Vale? Yo creo que es un tema que nos interesa a todos. Echo de menos a mi águila, voy a ponerla aquí con el muñeco que me compré esta semana. Que tiene un poco pelo, me identifiqué con él, me lo compré, me lo traje. ¿Vale? Entonces, vamos a arrancar con el tema. De las personas que están aquí con nosotros, que son profesionales de la salud, me gustaría que o levantaras la mano o hágame un señal si trabajas con pacientes crónicos. Si trabajas con pacientes crónicos, levanta la mano, hazme una señal, o dime yo, o escribe cualquier cosa, para que yo entienda si estamos en la dirección correcta, si estamos hablando un idioma común entre nosotros. Por favor, señálame ahí en el chat. ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces, fijaos, cuando tenemos pacientes así, y estamos hablando de dolor crónico, lo que da la cronicidad es el tiempo en sí mismo, ¿vale? Cuando trabajamos con dolor crónico, sabemos que hay múltiples desadaptaciones. ¿Qué significa esto? Dolor crónico va a afectar a muchos aspectos de la vida del paciente. Un aspecto de la vida del paciente es la gestión emocional, por ejemplo. ¿Verdad? La gestión emocional es un aspecto fundamental para todo esto. A veces recibimos pacientes en consulta que al tener una situación conflictiva con su marido, con su hijo, con su pareja o en su trabajo, que se descontrolan todos los síntomas, ¿no? Todo venía bien, hace que tuve un estrés, la gestión emocional del paciente con dolor crónico es una gestión más difícil, más conflictiva. Otra cosa, otro de los elementos que se descontrola cuando una persona empieza con un patrón de dolor crónico es el tema sueño. Es un factor de riesgo para los pacientes que sufren con dolor crónico el desarrollo posterior de insomnio o de problemas relacionados a la calidad del sueño. Además de eso, hay otros problemas que están relacionados como la hipertensión arterial, el diabetes, la ansiedad, y otras enfermedades o otras condiciones que están directamente asociadas a la presencia del dolor crónico. Y entonces nos viene la pregunta, pues ¿por dónde arranco? ¿Cómo arranco? Ya sabemos que en general hay una desadaptación y esa desadaptación, cuando pensamos en el paciente que sufre con dolor crónico, pensamos que la desadaptación es en la capacidad de generar inhibición.
del dolor, ¿no? Lo más intuitivo es, este paciente tiene problemas para inhibir su dolor. Esto es lo más intuitivo. Cuando estamos hablando de tener dificultades para inhibir el dolor, estaríamos hablando de una vía de respuesta que debería funcionar mejor y todavía no funciona bien. Ok. Y entonces vamos a empezar a pensar lo siguiente. Si yo tengo problemas para inhibir el dolor, yo estoy hablando que tengo problemas para generar una respuesta clínica. Esta respuesta clínica se llamaría analgesia. Se llamaría, en plan fisiológico, se llamaría analgesia endógena. Y tenemos una farmacia interna que es responsable por la producción de estos opioides endógenos, de estas sustancias químicas que son analgésicas para nuestro cuerpo. ¿Okay? Entonces, cuando pensamos en dolor crónico, lo primero que tenemos que pensar es en farmacia interna. El futuro es funcional y para que sea funcional, la farmacia interna, nuestra productora de químicos internos, nuestra fábrica de medicaciones, tiene que funcionar bien para que yo pueda generar los marcadores, los neurotransmisores, las hormonas necesarias para poder generar la inhibición del proceso algogénico o del dolor. Ok. Entonces, fíjate, en este contexto que estamos hablando, inhibir el dolor, cuando estamos hablando de una condición más aguda, ¿quién sería? ¿Cuál de las dos ramas del sistema autónomo? ¿El sistema simpático o el sistema parasimpático sería el responsable por modular esta percepción de dolor? ¿Cuál de las dos ramas creéis? ¿Cuál de las dos ramas creéis que sería la rama responsable por generar en ti la sensación de analgesia endógena? Es decir, de activar tu farmacia interna. ¿La rama simpática o la rama parasimpática? ¿Cuál imaginas que sea la rama predominante en este contexto? Yo necesito generar analgesia endógena. Cebollita, voy a dejar solamente el águila aquí. Tú le estás poniendo ojos saltones. No me está gustando lo que está haciendo con el águila. Te voy a poner aquí abajo. Listo. El simpático, ¿verdad? El simpático es el responsable por esta primera respuesta, por esta primera inhibición. Entonces, fíjate que es curioso. Muchos pacientes crónicos llegan y te dicen, yo lo tenía todo controlado, pero me estresé, perdí el control de la situación, me he puesto ansiosa y cuando perdí el control de la situación, me empezaron a venir los dolores otra vez. Principalmente después del conflicto resuelto, es decir, en el momento de más tensión, en el momento más conflictivo, yo respondí a esto. Pero después que vino el bajón, cuando vino el bajón, ¡pum!, y vinieron los dolores. Fíjate qué curioso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que para tener una buena regulación de la farmacia interna y poder generar inhibición del dolor, una de las respuestas que yo debería esperar sería un aumento de la actividad simpática. Pero, a la vez, estamos diciendo que cuando el paciente se estresa demasiado, pierde el control sobre la situación, la respuesta esperada también es un aumento de la actividad simpática. Pero este aumento de la actividad simpática, en este contexto que estamos hablando, no le genera analgesia. O sí, le genera analgesia endógena en el momento que lo está haciendo. Pero después
sufre un montón de consecuencias por haber perdido el control, por haber tenido este aumento, este calentón, este descontrol de la actividad simpática. Es un poco como si fuera una paradoja, ¿no? El estrés sobre el simpático, pero el simpático en determinadas condiciones también sería analgésico y en esta condición no es analgésico, al revés. Empeora la situación. Ok, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué pasa esto? ¿Alguien me puede ayudar con el contexto? ¿Por qué imaginas que pasa esto? Porque un sistema que debería ser un sistema de regulación, un sistema endógeno que genera opioides, que genera analgesia, en un momento dado empieza a generar problemas y no más analgesia. ¿Qué opináis? ¿Por qué el sistema empieza a generar problemas y no más soluciones? ¿Alguien me puede ayudar? Las charlas de dolor crónico y sistema nervioso autónomo. ¿Por qué empezamos a tener esta paradoja? Donde un circuito que debería activarse y generar analgesia endógena empieza a generar problemas. Porque está sobresolicitado. ¿Verdad, Laura? ¿Por qué está sobresolicitado? Entonces, fíjate. Cuando tienes hipotensión, cuando una persona está sufriendo con hipotensión, le baja la tensión arterial, está bien darle un poquito de sal sublingual. Está bien, darle un poquito de sal sublingual va a valer como un estímulo benigno, un estímulo beneficioso para que se regule la tensión arterial y esta persona vuelva a regularse. Okay. Si le sigo dando la sal, ¿sigue siendo un estímulo beneficioso? ¿Sí o no? Si le sigo dando la sal, lo que pasa es que un estímulo corto que debería generar una compensación en el sistema y debería generar una regulación del sistema, empieza a desequilibrar el sistema en otra dirección. Entonces, cuando yo estoy en esta condición, aquí, y yo incorporo una carga aquí, el sistema vuelve a su balance. Pero si yo sigo con esta carga aquí, el sistema se desequilibra en otra dirección. Y entonces, cuando el sistema se desequilibra en otra dirección, ¿qué pasa? Que ahora el sistema ha perdido capacidad de adaptación, porque un sistema bien adaptado debería hacer esto eventualmente, y luego debería hacer esto, y luego debería hacer esto, y luego debería hacer esto, y luego debería hacer esto. Un sistema crónico hace esto, un poco esto tal vez, pero vuelve para acá, y un poco esto tal vez, y vuelve para acá, y un poco esto tal vez, y vuelve para acá. Es decir, es un sistema que está sobreestimulado de este lado, en este contexto. Y un sistema sobreestimulado significa que estamos con demasiados gatillos que están generando esta activación. Y el aumento crónico de esta activación sostenida en el tiempo, ¿qué es lo que va a generar en nuestros pacientes? Va a generar un evento fisiológico que se llama resistencia. Ese es el primer punto que tenéis que apuntar, resistencia. ¿Cómo resistencia? Claro, si yo siempre activo los mismos circuitos, estos circuitos ahora son circuitos que están facilitados y circuitos facilitados van a empezar a generar desequilibrios. Ok, cuanto más desequilibrios tengo, más favorable al desequilibrio soy yo. Entonces imagínate lo siguiente. ¿Cuál es el problema de una persona que es diabética? Es que no tiene insulina, diabetes del tipo 2. Es que no tiene insulina circulando en su cuerpo, no tiene suficiente insulina. Ese es el problema de la persona que sufre de diabetes del tipo 2. O el problema de una persona que sufre con diabetes del tipo 2 es la resistencia que el sistema
desarrolla a la insulina. El problema es que el sistema desarrolla una resistencia a la insulina. Al tener tasas de disparo de insulina crónicamente elevados, lo que va a pasar es que las células del cuerpo empiezan a desarrollar resistencia a estas sustancias. ¿Y cuál es la solución? Entonces, para esta condición, la solución para esta condición es liberar más insulina, porque liberando más insulina voy a intentar superar la resistencia celular. ¿Okay? Cuando hablamos de dolor, no es diferente. Si estamos con el sistema simpático crónicamente activado, lo que vamos a tener es un disparo crónico del sistema adrenérgico. Cuando hablamos de sistema adrenérgico, estamos hablando de adrenalina, noradrenalina, y también vamos a tener un disparo crónico del sistema hipotalámico, con el ACTH, bueno, toda la química de la producción del cortisol. Entonces empezamos a tener una hiperactividad del sistema adrenal a través de la actividad hipotalámica y empezamos a tener un aumento de la actividad adrenérgica y noradrenérgica a partir del cuerno posterior de la médula espinal y de la salida de las ramas simpáticas por la rama espinal anterior, ¿no? Vale. Y entonces ahí que empezamos a tener un circuito humoral, un circuito endocrino que se ve afectado con un aumento de producción crónica de cortisol y un circuito neuronal que se ve afectado por un aumento de la producción crónica de adrenalina y noradrenalina. ¿Cuál es la respuesta natural del cuerpo del paciente cuando hay un aumento del disparo del cortisol? El cortisol es antiinflamatorio. La gente nos vende, la media actualmente nos vende que el cortisol es un problema. El cortisol no es un problema, el cortisol es una super solución para la vida, ¿okay? Porque el cortisol es antiinflamatorio, el cortisol es analgésico. El problema es cuando el paciente empieza a desarrollar resistencia a esta hormona, a los neurotransmisores y a esta hormona. ¿Por qué? Porque allí empezamos con el ciclo del desequilibrio, el ciclo de crónicamente estar desadaptado. Es decir, como hay muchos estímulos nociceptivos que están produciendo dolor o que están produciendo estímulos que pueden generar dolor, el sistema tiene que producir más cortisol para poder inhibir el dolor. Y cuanto más cortisol produce, mayor la resistencia al cortisol. Claro, y esto va hasta determinado punto, porque cuando llegas a un determinado punto de resistencia del cortisol, ya no es suficiente el cortisol que liberas y ahora el paciente empieza a sufrir, aunque esté liberando mucho cortisol. Aunque esté liberando mucho cortisol, va a sufrir, va a tener dolor, va a tener inflamaciones, aunque esté liberando hormonas antiinflamatorias y hormonas analgésicas en este contexto. Porque en este contexto empezó a desarrollar esta condición. Entonces, fíjate, un sistema que está naturalmente hecho, organizado, estructurado para luchar, para combatir al dolor, al mal utilizarse, y mal utilizarse porque los hábitos los incorporamos nosotros, al estar mal solicitado, mal utilizado, empieza a generar una hiperactividad y a la raíz de esta hiperactividad el cuerpo empieza a producir adaptaciones que en un corto plazo son adaptaciones positivas porque no sientes nada, pero en el medio y largo plazo son maladaptaciones. ¿Por qué? Porque ahora, cada vez que me estreso, me duele más. Pero Luis, si cada vez que me estreso me duele más, ¿no deberíamos ahí tener una respuesta analgésica? La tenemos en un primer momento, pero luego viene el bajón, hay una bajada importante de la producción de estas hormonas. Cuando viene la bajada importante de la producción de estas hormonas, ¿qué pasa? Me duele todo, en todos los lugares, todo el cuerpo, sufro un montonazo. El estrés
me agota. Ok, entonces ahí tenemos un punto. Es decir, después de este calentón, después de salir de esta fase que se llama Stress-Induced Analgesia, o decir, analgesia inducida por el estrés, lo que pasa es que hay una disminución de la producción de estas sustancias y con esta disminución el cuerpo ahora va a empezar a percibir estímulos que antes no percibía como estímulos dañinos, ahora como estímulos dañinos o como estímulos que van a generar la percepción de dolor. ¿Okay? Y esto va a durar ahí por 2 días, 3 días, 4 días, a veces 5 días, una semana. ¿Vale? Esa es la primera condición. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos también una segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? Esta segunda condición se aplica en casos muy peculiares, muy particulares. ¿Cuáles serían estos casos muy peculiares y muy particulares? Si trabajáis con pacientes crónicos, podríamos ponernos de acuerdo, les pregunto, porque quiero saber vuestro contexto, porque a lo mejor es mi contexto, pero yo les preguntaría, ¿es cierto o es correcto o es observable que la mayor parte de los pacientes que sufren con múltiples condiciones crónicas, que sufren con comorbilidades múltiples, es cierto que la mayor parte de estos pacientes ha sufrido algún evento traumático importante? ¿Sí o no? Es común que veas esta característica de respuesta en tus pacientes en consulta, ¿sí o no? Yo los veo bastante más frecuente que me venga un paciente con múltiples comorbilidades, que tenga una historia de trauma importante, no es una historia de frustración, una historia de trauma importante. Y esa historia de trauma importante, trabajando en su vida como un antes y después. Fíjate la característica, como un antes y después. ¿Qué es un antes y después? Antes de pasar eso, antes de que pasara esto, yo era una persona A. Después que pasó esto, me convertí en una persona B. Y no logro volver a ser la persona A. No sé, parece que algo me impide, hay una barrera, pero no logro volver a tener mi cuerpo de antes, ¿no? Esto me llega. Veo que mucha gente comparte de pacientes con esta respuesta clínica. Entonces, en algunas condiciones, lo que puede pasar con estos pacientes, con estas personas, es que el estrés o la percepción sostenida de estrés a medio y largo plazo empieza a generar un asincronismo. ¿Qué asincronismo es este? Entonces, fíjate. Cuando estamos hablando de eje de estrés, vamos a poner eje de estrés fisiológico, ¿ok? El estrés, bueno. Cuando estamos hablando de estrés fisiológico, estamos hablando que hay un sincronismo del circuito hipotalámico, que lo tenemos aquí. Y el circuito hipotalámico es el circuito que va a disparar el ACTH, que va a disparar la respuesta, que va a aumentar la producción de cortisol por las adrenales, ¿okay? La vasopresina, bueno, todas las hormonas relacionadas al estrés. En algunas personas hay un asincronismo entre el circuito hipotalámico, que tenemos aquí arriba, y el circuito adrenal, que tenemos aquí abajo, en las suprarrenales, ahí, ¿okay? en la región de los riñones. Vale. ¿Y qué es este asincronismo? En algunas personas que han pasado por estrés postraumático o que han pasado por un burnout, lo que pasa es que el estrés viene, hay un aumento de la actividad del circuito hipotalámico, pero hay una disminución de la respuesta adrenal. Y si hay un aumento de la actividad del circuito hipotalámico y una disminución de la respuesta adrenal,
lo que va a pasar es que el estrés no va a generar un aumento de la producción de cortisol, o puede pasar al revés, a la inversa. Es decir, hay una disminución de la respuesta hipotalámica y un aumento de la respuesta adrenal, y igual ahí no vamos a tener una producción eficiente o suficiente de cortisol. Entonces, en estos pacientes lo que pasa es que tienen el estrés, sin embargo, la química del estrés ya no viene en su cuerpo de la forma que se esperaría que viniera. ¿Y por qué no viene? Porque hay un asincronismo, los ejes están desregulados, hubo una saturación, hubo un agotamiento de este eje, y este agotamiento o este mantenimiento de esta respuesta por tiempo suficiente generó un asincronismo entre la respuesta hipotalámica y la respuesta de la suprarrenal. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que en esta condición, cuando vienen condiciones de estrés, yo actúo como si estuviera en estrés, pero no tengo la química que me ofrece la analgesia endógena, es decir, la condición de responder a esto, ¿no? Y en estas personas, lo que se observa, por ejemplo, no es un aumento del eje de estrés cuando viene esta demanda. Lo que se observa es un aumento de la respuesta parasimpática. En estas personas lo que se observa es un aumento de la respuesta parasimpática. Parasimpática, sí, parasimpática. Es decir, el sistema vagal, el nervio vago, sube su nivel de actividad y el simpático baja su nivel de actividad en respuesta a un estrés, que es una respuesta invertida. Esto debería ser a la inversa, al revés, para que puedas actuar, responder, lucha y huida, es eso. Pero en esas personas pasa al revés. Entonces tenemos ahí, en el grupo 1, un grupo que desarrolla resistencia. En este grupo 2, con estas condiciones específicas, cuando hay un evento, un trauma, un estresor importante, y hay un antes y un después, cuando hablamos de este evento, lo que se empieza a observar es que no hay una respuesta química adecuada. ¿Ok? Y luego hay una tercera característica, un tercer grupo de personas, ¿vale? Luego vuelvo aquí al chat para las preguntas. Pero hay una tercera categoría de personas. ¿Y cuál es esta tercera categoría de personas? Es la categoría de personas que cuando sufre un trauma, una agresión, no un trauma psicológico, pero cuando sufre un trauma físico como un choque, por ejemplo, un golpe, un choque o algo en ese sentido, que debería generar un aumento de la respuesta simpática, lo que pasa con esta persona es que hay un aumento de la respuesta parasimpática, de la respuesta vagal. Y esta persona en general, ¿cómo responde al dolor? ¿Cómo responde a estas condiciones? Con síncopes, con desmayos. Síncopes, desmayos. Por ejemplo, yo estuve en México en 2023 para un curso, México en 2023 creo que fue. Y cuando estuve en México en 2023 tuve una crisis de cálculo renal, una piedrita ahí. Y vino a urgencias a donde yo estaba durmiendo, en la habitación que yo estaba durmiendo, vino a urgencias, vinieron los paramédicos y el paramédico me ha puesto aquí, empezó a monitorar mis señales vitales y todo esto. Y él me dijo, ok, ya sé que estás sufriendo, pero tranquilo, que tu frecuencia cardíaca está en 60 y tu tensión arterial está en 9,6. Es decir, ¿por qué me estaba diciendo tranquilo? Porque en esta condición de dolor agudo, de dolor muy fuerte, lo que se espera que pase en la mayor parte de las personas es un aumento de la actividad simpática, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la tensión arterial, y ahí puede venir un ictus a la raíz de esto, pues se descontrola la tensión arterial por el dolor demasiado fuerte. Pero en algunas personas lo que pasa es que cuando viene esta característica de dolor, que es muy fuerte, así en estas condiciones, lo que pasa es que sube la actividad parasimpática, se desmaya, un síncope, un mareo, cualquier cosa, pero
La persona pierde los sentidos, le baja la tensión arterial, va a la inversa. Va a la inversa. Entonces tenemos ahí 3 características diferentes de respuesta de nuestros pacientes crónicos. Ok. ¿Por qué estás hablando de todo esto, Luis? ¿A qué vino todo esto? ¿Por qué es el tema del directo de hoy, el tema dolor crónico? Porque cuando hablamos de dolor crónico, estamos hablando de una persona que está en sufrimiento. Una persona que está en sufrimiento, obviamente, es una persona que está más estresada. Pero el hecho de que esté más estresada, fíjate lo que voy a decir ahora. El hecho de que esté más estresada no significa que el sistema simpático esté más elevado. ¿Sí o no? El hecho de que esté más estresada no significa que el sistema simpático va a estar más elevado. ¿Lo has pillado o no? ¿Sí o no? Pero, lo primero que le viene a la cabeza de las personas es cómo tiene dolor crónico, teniendo en cuenta que tiene dolor crónico, que tiene múltiples comorbilidades. ¿Cuál es la conclusión natural? Que el sistema simpático está elevadísimo, que el eje de estrés está elevadísimo, que el eje de estrés es un problema. Y es cierto que el eje de estrés será un problema en algún grupo de pacientes. Pero en otros 2 grupos de pacientes el problema será otro. En uno de ellos el problema es que el sistema está asincrónico y en otro el problema es que el sistema está invertido o dispara una otra respuesta. Es una respuesta parasimpática más elevada. Entonces, fíjate, para que yo entienda cómo está mi paciente, para que yo entienda en qué categoría este paciente crónico que tengo en consulta se encaja, yo tengo que medirle. ¿Qué tengo que medirle? Tengo que medir la actividad vagal, tengo que medir la actividad simpática. Y tengo que medir para poder saber si este paciente está de verdad en hiperactividad simpática o si a lo mejor lo que voy a encontrar es un paciente que esté en hiperactividad parasimpática. ¿Tiene sentido, sí o no? ¿Tiene sentido, sí o no? Si yo no mido, no lo sé. ¿Y cuál es el problema de no saberlo? El problema de no saberlo es el siguiente. Y mucho de lo que vamos a hablar en el Congreso va en esta dirección, solo que hay contemplando otros temas como sistema gastrointestinal, como el control top-down, ¿no? La gestión emocional. Incluso en el Congreso le pedí a un amigo que hiciera un taller de inteligencia emocional en el Congreso, en Zaragoza, para que podamos trabajar ahí con los participantes el tema de la inteligencia emocional, que es uno de los principales ejes de regulación, del control del sistema límbico que necesitamos tener, o que los pacientes necesitan tener para tener una buena regulación de su sistema límbico, de su respuesta al estrés, ¿no? Si no estás suscrito, escribe aquí abajo Congreso para que podamos enviarte el enlace. Y ya sabéis que en la semana que viene voy a estar en Zaragoza para un evento presencial. Quien quiera participar es totalmente gratuito, escribe aquí abajo funcional y les enviamos el enlace para que puedas rellenar el formulario y participar con nosotros ahí. Yo creo que hay unas 20 plazas aún para la semana que viene, ¿vale? Entonces, siguiendo nuestro tema, es natural que vayas a pensar, el sistema está en hiperactividad simpática. Pero, ¿cuál es el problema de equivocarte en este razonamiento? De no saber medir, de no saber cómo interpretar estos datos. El problema es el siguiente, es que si tengo un paciente que está en hiperactividad parasimpática,
Y lo que yo le estoy recomendando son pautas parasimpáticas. No le voy a resolver nada. Incluso, además de no resolver nada, lo que voy a hacer es, en muchos casos, voy a empeorar la situación. ¿Y por qué voy a empeorar la situación? Porque lo que va a pasar es que estoy trabajando con un sistema que está elevado, no me di cuenta que está elevado porque no lo he medido, no saqué un buen diagnóstico de esto, le di pautas para elevar este sistema aún más, y lo que va a pasar es que voy a generar una descompensación aún más grande, aún más potente. ¿Ya te pasó esto, Luis? Me pasó una vez. Después que pasó esta vez, me di cuenta que yo tenía que entender esto, y tenía que sacar mejores diagnósticos para poder ser más correcto, más asertivo en la prescripción clínica, que fue una paciente que me llegó con migrañas. Yo me recuerdo el nombre, era Vanessa, era de Brasil, arquitecta, y ya venía trabajando conmigo desde mucho tiempo, pero por otras cuestiones tenía un impacto femoroacetabular en la cadera izquierda, si no me equivoco. Y un día llegó, me dijo, uy, hoy tengo una migraña terrible, no quise cancelar la cita, a lo mejor me puedes ayudar y todo. Fue, pues, yo le dije, claro, obvio, si es migraña, pues ya sé qué es lo que tengo que hacer. Pues vamos a trabajar el cuello, voy a trabajar los músculos suboccipitales, vamos a trabajar un poco la estimulación de la cara, a lo mejor le trabajamos un poco a la boca, un poco la entrada torácica, le trabajamos un poco la respiración, se calma un poco, yo pensando, ¿no? Se calma un poco el tema del estrés, que ya sé que mi paciente es muy estresada, y seguramente le va a venir genial y le va a bajar esta percepción de dolor. ¿Y qué pasó? No pasó nada de esto. Nada de esto. La paciente se tumbó, yo empecé a hacer maniobras aquí en los músculos suboccipitales para generar un poquito de inhibición. ¿Qué pasó, Chris? No tardó 5 minutos para que ella me dijera la primera vez, yo creo que mi dolor está aumentando. Y yo pensé conmigo mismo, pero ¿cómo puede ser que el dolor esté aumentando? Si lo que le estoy haciendo es darle un masajito en los músculos suboccipitales, esto es súper agradable. Y ni le estoy poniendo fuerza ni nada. Soy muy cuidadoso con esto. Y yo le dije, bueno, si ves que va a peor, me comentas. Voy a seguir estimulando un poco más. Y empecé a estimular un poco aquí, un poco aquí, un poco aquí. Y llegamos más o menos a los 8 minutos y medio, tal vez 10 minutos. Ella ya no lograba abrir los ojos, agarró mi mano y dijo, Luis, yo creo que no me está sentando nada bien lo que estaba haciendo. Y yo pensé, pues, ¿cómo puede ser que no le esté sentando nada bien lo que yo estoy haciendo? Si todo lo que estoy haciendo debería generar una sensación agradable y debería disminuir el dolor. ¿Cómo puede ser que no? Pues yo tenía ahí una persona que responde en la otra dirección. Yo no tenía los conocimientos ni la herramienta para medir. No lo sabía. Y entonces me puse a, pues ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? La paciente se fue a casa, ya no aguantaba más de dolor, ya tenía dificultad de abrir los ojos, se quedó 2-3 días a oscuras, canceló sus clientes y todo esto. Yo me quedé pensando, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y cuando fui a buscar, cuando empecé a entender esta relación, empecé a entender que yo ahí tenía una paciente que estaba en la categoría 3. ¿Cuál es la categoría 3? Cuando le empieza a doler, el sistema simpático de ella no subía. El simpático de ella bajaba y el parasimpático subía, y todo lo que yo estaba haciendo le estaba estimulando aún más el sistema parasimpático. Cuando yo hice esto, empeoró, pero empeoró de forma importante la clínica. Entonces, ¿cuál es la importancia de saber sacar estos diagnósticos a la hora de abordar este tipo de paciente? Es que hay pacientes que responden a la inversa, van en otra dirección.
Y si no sabemos cuál es la dirección en que el sistema autónomo del paciente responde, no podemos elegir la mejor herramienta, la mejor técnica, el mejor abordaje, el que va a resultar en más beneficioso para el paciente. Y vamos a empezar a jugar con las herramientas que tenemos y con nuestra creencia. Yo creía que esto le vendría genial. Y es cierto que 9 de cada 10 personas, o 8 de cada 10 personas, a 8 de cada 10 personas te garantizo, vendría genial, pero ahí ya no. Ahí ya no. Y yo ahí no fui capaz de identificar esto, de personalizar su tratamiento porque no tenía los conocimientos necesarios. Pero ya no volví a equivocarme en esta dirección otra vez porque yo entendí que en pacientes crónicos yo no puedo suponer nada, el sistema está desadaptado, las vías y mecanismos no responden de manera convencional, yo tengo que hacer algo diferente. Yo tengo que entender si el diagnóstico que estoy sacando es un diagnóstico que me ofrece condiciones de actuar con estas herramientas, o si a lo mejor tengo que cambiar la herramienta para poder actuar mejor con estos pacientes. En ella, por lo increíble que parezca, le sentaba mucho mejor un poco más de actividad muscular, un poco más de actividad física, un poco más de esfuerzo cuando tenía este dolor, esta migraña, que maniobras de relajación. Bueno, aprendí. El que aprende no depende, ¿no? Es un dicho que tenemos, el que aprende no depende. ¿Y por qué vino todo esto? Hoy, primero, porque estamos ahí con nuestro movimiento, que es un movimiento muy fuerte, donde profesionales de la salud de todo el mundo, que van a encontrarse en Zaragoza en julio, van a hacer charlas, van a hacer conferencias hablando justo de esto, de que el futuro es funcional, es decir, la valoración que hacemos de nuestros pacientes no puede ser una valoración de resonancia magnética, no puede ser una valoración de una radiografía, de una ecografía, no puede ser una valoración de una analítica, tiene que ser una valoración integral, donde los diferentes contextos y elementos de la salud física, mental, emocional, de las condiciones sociales del paciente, estén contempladas para que podamos sacar un mejor diagnóstico, una mejor forma de actuar, una forma más humana, más integral, menos pastillera, menos dependiente de una farmacia y más proactiva en un sentido de activar nuestra farmacia interna, nuestra propia farmacia, ¿no? La farmacia comercial que tenemos ahí. Este movimiento que estamos haciendo, el futuro de la salud es funcional, cuando vamos a hacer el congreso ahí en Zaragoza en julio, va justamente en esta dirección. Y hoy hemos tenido un comentario en un grupo nuestro, de nuestras formaciones online. Yo no le pedí permiso para hablar de su comentario, por esto no voy a citar su nombre, pero una alumna, que también es paciente, comentó hoy en nuestro grupo de febrero lo siguiente. Les voy a leer. ¿Okay? Aquí está. Desde que empecé a medir, estoy muy sorprendida. Medir, diagnosticar. ¿Okay? Siempre pensé que estaba súper alto mi simpático. Es una alumna que también es paciente. Sufro de dolor crónico hace más de 20 años. Dolor cervical crónico, siempre. Fibromialgia, intestino irritable, depresión, varias cirugías, ansiedad, una niñez muy traumática. Resulta que me estoy haciendo las verificaciones en las mañanas y tengo un vago altísimo. A veces 70 y más. Muchas de las intervenciones, las respuestas son opuestas cuando hago las pruebas para el diagnóstico de mi sistema autónomo. Entonces, el tema del directo de hoy vino a la raíz del comentario de esta alumna nuestra, que también es paciente, donde ella misma, ella es profesional de la salud, es clínica, ¿okay? Y ella misma
tuvo que buscar su diagnóstico, que es lo que pasa con muchas personas que sufren con estas condiciones. Ella misma tuvo que buscar su diagnóstico para poder entender qué pasaba con su sistema y se sorprendió cuando vio que 20 años de dolor crónico no fueron suficientes para ponerle en una condición de hiperactividad simpática. No, tiene al revés el sistema, una hiperactividad parasimpática alta. Y te acuerdas qué es lo que pasa cuando hay una actividad parasimpática alta. Cuando hay una actividad parasimpática alta, el sistema endógeno, el sistema adrenérgico, el sistema catecolaminérgico, la función hipotalámica, la función adrenal, funciona de otra manera. No es tan eficiente, aún más por la mañana, fíjate. Que ella se está midiendo para la mañana. Es decir, en el momento del día que debería tener la mayor actividad simpática del día y más actividad de su farmacia interna, es el momento del día que la farmacia interna no está puesta para nada. Porque debería ser un momento de actividad simpática, está en un momento de actividad parasimpática. Esto va a alterar la respuesta inflamatoria, esto va a alterar el control de la motilidad colónica, la irritación de las mucosas intestinales, esto va a alterar la ansiedad, el control emocional, todo esto, claro, pero el sistema está a la inversa. ¿Okay? Mucho de esto vamos a empezar a hablar en Zaragoza en la semana que viene. La semana que viene, en el día 26, les pongo que otra vez. En el día 26 de marzo, la semana que viene, en el Acuario de Zaragoza, vamos a empezar a hablar de esto, ¿no? Que el futuro es funcional, empezar a darle más forma y más fuerza al movimiento. Y las personas que quieran participar presencialmente, porque será en el Acuario, será presencial, pueden escribir aquí abajo la palabra funcional, que nosotros les enviaremos el enlace para que podáis rellenar el formulario. Y si tenemos un poquito de suerte, afortunadamente no se han agotado las plazas. Tenemos 100, 110 plazas. Hasta el viernes de la semana pasada íbamos por 60. No sé bien cómo vamos hoy. Pero escribe aquí funcional si quieres participar presencial con nosotros, estar ahí, sacar fotos, aprender, porque el que aprende no depende, ¿no? Entender un poco mejor toda esta relación. Escribe aquí funcional, te enviamos un formulario, lo rellenas y ya tendrás ahí tu plaza garantizada, ¿vale? Este del día 26 es presencial, Laura. De momento es solo presencial, ¿vale? No hay streaming en un primer momento, ¿vale? Entonces, este del día 26 es presencial. Entonces, si quieres estar, escribe aquí funcional, que vamos a estar ahí con muchos compañeros trabajando todo esto, con fisios, dentistas, médicos, enfermeros, psicólogos, entrenadores personales, bueno, profesionales de todo el mundo, ¿vale? Entonces, habéis entendido un poco que para poder trabajar con un paciente crónico, desde una perspectiva del sistema autónomo, yo necesito medir el sistema autónomo, porque el hecho de que sea crónico no significa que estará en hiperactividad simpática. El que aprende no depende, y si no medimos, no sabemos. ¿Okay? Por esto hay que medir, hay que medir, hay que medir y hay que medir. Si no medimos, no sabemos, suponemos. Y hay un tema que es muy sensible para mí, para mis alumnos, que es no suponemos. Probamos. No suponemos, probamos. ¿Okay? El tema no suponer, probar, es justo para dar al profesional de la salud un mejor criterio diagnóstico para poder elegir el mejor tratamiento disponible y personalizar el cuidado para este grupo de personas especiales, que llamamos de cebritas, por razones ya explicadas en otros directos, que necesitan de un profesional con una capacidad resolutiva diferente, más avanzada, y que sepa individualizar esto para la mejor respuesta clínica de cada persona. ¿Okay? Ahí la necesidad de saber medir el sistema nervioso autónomo. Déjame echarle un ojo a las preguntas que tenemos aquí. ¿Alguien que haga señal en Córdoba? Es muy probable que sí. No sé si este Córdoba es
en España, si es en Argentina, si es en algún otro país de Sudamérica. Pero si es Córdoba, Argentina, seguro tenemos. Córdoba, España, probablemente también. ¿Qué hay que hacer para revertir los síntomas del sistema simpático? Soy de Argentina y sufro de todo tipo de dolor intestino irritable. Algo práctico para poder hacer. Tengo variación del ritmo cardíaco. VM. Algo práctico para hacer es medir. ¿Y por qué les insisto mucho con el tema medir? VM 34343. Por lo siguiente. Si ya has hecho, y yo imagino que sí, por lo que comentas, intentos de tratarte o de tratar a algún paciente tuyo y no has tenido éxito en las búsquedas que has solicitado, en las búsquedas que has recorrido, el no tener éxito se vincula directamente a un bajo tiempo o una baja calidad del proceso del diagnóstico. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos una baja calidad del proceso diagnóstico, lo que pasa es que se suele recomendar tratamientos que no están indicados directamente para estas personas. Entonces, lo que determina el tratamiento, la búsqueda por la solución de lo que estamos buscando, es un buen proceso diagnóstico, es entender el problema. Si no hubo una buena comprensión del problema, es porque no hubo inversión de tiempo suficiente en el proceso diagnóstico. Y en este sentido, cualquier pauta que yo diga o comente así, en plan, hay algo que yo pueda hacer, más allá que medir, que yo pueda decir no. ¿Por qué no? Porque si no, yo voy a volver al mismo error que los demás profesionales han cometido, que es no invertir tiempo suficiente en entender el problema para poder elegir la mejor solución. Lo que yo les comenté de la paciente que yo tenía era la cosa más tonta que se podría hacer. Yo le puse las manos debajo de la cabeza, le puse las manos ahí en los músculos occipitales e intenté hacer una relajación del cuello. Eso. Y esto, que no es para nada un estímulo dañino, le generó un rebote fatal, horroroso, terrible. Por esto, cuando alguien te recomienda algo sin conocer muy detenidamente, muy en profundidad tu situación personal, desconfía porque probablemente no es por ahí. Si fuera en esta dirección, así de fácil, así de sencillo, ya estaría resuelto. ¿Vale? Para la mononucleosis, ¿se conoce algún tratamiento? Bueno, cuando mononucleosis sea el tema del directo, ahí podemos abordar el tema en profundidad. Pero hoy no, ¿vale? Hoy hablamos de dolor crónico y sistema nervioso autónomo. Solo para no huir del tema, que ya me cuesta un montón. Si me dejas, nos quedamos aquí 3 días. A ver si tenemos alguna otra pregunta anterior aquí. Ahora ya había visto alguna. La jornada del día 26 es presencial, sí. ¿Hay osteopatía en Suecia? Por favor, nombre y dirección del terapeuta. Ni idea. Tal vez sí. Envíanos un correo para que sepamos. Tal vez hay alumnos ahí. Que se haga viral, Luis. Ojalá, Silvia, ojalá. Porque vamos a insistir mucho. Si no se hace, nosotros lo haremos. ¿Qué métricas te da el paciente? Nos da la métrica de la actividad vagal, la RMSSD se llama. ¿Vale? Esta es nuestra máquina. Vendrá a Madrid, ¿verdad, fenómeno? Yo le comenté a Nacho ayer, fenómeno. El fenómeno viene a Madrid. ¡Buah! Tenemos que hacer una entrada magistral ahí para ti. Vale. Estará increíble si puedes venir. A ver, vuelvo aquí un poquito.
Hola Luis, estoy haciendo un trabajo de investigación midiendo el tono vagal en jugadores de básquet y de riesgo a lesiones. Lo importante que es medir. Bueno, fantástico, Esteban, fantástico el trabajo. Hay algunos trabajos en NBA, creo, que se han desarrollado. Mi brazo derecho, mi bíceps interno es un dolor crónico que me lacera en reposo. Sí, pero métrica de esa paciente de simpático alto. ¿A qué paciente de simpático alto te refieres? Lo que yo comentaba tenía el parasimpático alto, no el simpático. Alejandra. No sé bien qué estás preguntando. Vale, bueno, muy bien. Mañana el directo de mi paciente, el parasimpático estaba alto. No sé, mañana puedes volver al directo y ya ver otra vez lo que he comentado de la paciente, no el simpático alto. Los tratamientos con tututum son muy útiles, con CDs y DMSO. No sé, CDs, ¿qué son CDs? Y DMSO. Estás hablando de mononucleosis, ¿no? No he visto nada, ¿no? Vale, muy bien. Mañana el vídeo estará disponible en YouTube, ya lo sabéis. Pero me gustaría reforzar la invitación para que estéis en Zaragoza en el 26, si estás por Aragón, obviamente, más fácil. Escribe aquí funcional, te enviamos la invitación, es gratuito, quiero que estés ahí con nosotros para ayudarnos con este movimiento. El futuro es funcional, por la mejoría de la calidad de los servicios de atención sanitaria. Yo como fisioterapeuta me identifico mucho en esta dirección, que hay que mejorar mucho, ir más allá de músculos y articulaciones, que otros profesionales están mucho más adelantados que nosotros, ¿vale? Y en julio vamos a tener nuestro congreso, que también será en Zaragoza, y si quieres participar en nuestro congreso, escribe aquí abajo, congreso, tendríamos el enlace. El de Zaragoza es gratuito, en el congreso de julio, échale un ojo para que puedas participar, elige ahí alguna categoría que puedas estar. Este congreso de julio, yo me puse de acuerdo con mi equipo de que haremos un congreso mixto. ¿Qué significa ser un congreso mixto, Luis? Significa que es un congreso donde tenemos algunos lugares reservados para personas que no son sanitarios, personas que en general tienen que lidiar o con su condición personal o tienen alguna persona cercana a ellas que sufre con estas condiciones que acabamos de hablar, que no encuentra una solución y que tienen que buscar la solución o entender mejor la solución por sí mismas. ¿Okay? Entonces hemos dejado en el Congreso algunos lugares para personas que no son profesionales sanitarios, pero que quieren estudiar el tema para que puedan participar también. ¿Vale? Entonces ahí, si quieres echarle un ojo en todos los temas que van a estar ahí, los ponentes y todo esto, escribe congreso aquí abajo, te enviamos el enlace, échale un ojo, organízate para estar con nosotros. Seremos más de 700 personas ahí haciendo la revolución. ¿Vale? Les dejo un SN abrazo a todos, un SN abrazo a todas. Refuerzo la invitación para que estéis con nosotros. Pronto vamos a tener nuestra página del Congreso, nuestro Instagram del Congreso, con todos los ponentes, las ponencias. Vais a flipar con la calidad del material que vamos a llevar al Congreso. ¿Vale? Ayúdanos en este movimiento, porque un movimiento se hace con gente buena metida en él para hacer la revolución. Y la revolución siempre vendrá de abajo. Siempre vendrá de los pacientes, de la gente que se esfuerza todos los días para enseñar al sistema, al status quo, que tratar personas, trabajar con salud, es más que una resonancia, más que una radiografía, más que simplemente intentar borrar síntomas. Es buscar la causa, eliminarla y dar a las personas otra vez la posibilidad de tener una vida plena. ¿Vale? Y aquí estamos para eso. Cuidaros mucho, nos vemos
pronto. Un abrazo a todos, un abrazo a todas. Podemos pensar en un directo de bruxismo, ¿vale? Como me habéis pedido. Nos vemos pronto, máquinas.